A continuación vamos a empezar a ver algunos temas de autorización y con el primer tema que vamos a comenzar es con el llamado gates o puertas, si lo quieren decir en español. El concepto de gates o puertas es muy sencillo, es una forma que nos brinda Laravel de crear permisos de una forma muy simple y directa, de forma tal que nosotros después en algún lado, si queremos chequear si un usuario logueado puede realizar cierta acción, lo podamos hacer muy fácilmente. Entonces, todo lo que voy a estar explicando y los temas que vamos a estar viendo en este video y en los posteriores lo van a encontrar en la documentación mediante la palabra authorization. Entonces, en esta parte de acá, como ven, van a encontrar lo que es gates, que es lo que vamos a ver hoy, y van a encontrar policies y muchas cosas más de lo que es autorización en Laravel. Y con el tema que vamos a empezar hoy, como les dije, es gates. Entonces, si nos vamos a la parte de gates en la documentación, van a encontrar lo que es una breve descripción de para qué sirven y cómo definir nuestro primer gate. Para nuestro ejemplo de hoy, lo que vamos a hacer es crear un gate, es decir, vamos a crear como un permiso, en el cual el único usuario que puede ver las compras que se realizaron en nuestro carrito es el usuario que tiene de email rodrigo@mail.com. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, lo que hice es en el seeder que teníamos nosotros de usuario, lo que hice fue crear dos administradores, ¿sí? Uno con este mail y otro con admin@admin.com. Entonces el objetivo es crear un permiso para el cual solo el usuario administrador que tiene este mail pueda acceder y ver todas las compras que se hicieron en la aplicación. Entonces, para empezar a definir nuestro primer gate, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta app providers y vamos a ir a out service provider. Y en la parte acá del método de put vamos a empezar a escribir nuestro primer gate. ¿Sí? Todo lo que voy a estar explicando lo tienen encontrado acá, ¿sí? Lo tienen en la documentación, pero vamos a hacerlo nosotros mismos. Entonces, para definir un gate, ¿sí? O un permiso, vamos a utilizar obviamente el facade gate y vamos a escribir mediante el método define. Como primer parámetro vamos a escribir el nombre que queremos que tenga este permiso, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros le vamos a poner ver compras. Y como segundo parámetro vamos a recibir un callback, ¿sí? Este callback siempre va a recibir como parámetro, sí o sí, el usuario, ¿sí? En este caso que es el usuario que estaría logueado. Y este callback tiene que devolver o vamos a hacer que devuelva un response dependiendo si el usuario puede acceder a la compra o no puede. En nuestro caso dijimos que queremos que el usuario pueda ver las compras si el mail, ¿sí? Si el email del usuario es rodrigo@mail.com. ¿Sí? Déjenme que quiero chequear a ver si era ese el mail que dijimos. Sí, rodrigo@mail.com. Lo voy a copiar y pegar acá por las dudas. Y en caso de que el usuario no tenga este email, nosotros no queremos que tenga o no pueda realizar esta acción, ¿sí? La de ver compras. Entonces lo que vamos a estar devolviendo en este callback es un response, ¿sí? Que en este caso vamos a llamar a la clase response y vamos a utilizar esta clase de acá, ¿sí? Illuminate out access. Y en el caso entonces dijimos de que el email no sea rodrigo@mail.com, vamos a querer denegar el acceso, ¿sí? Vamos a querer hacer un deny y acá le vamos a poner un mensaje de usted no puede acceder a las compras, ¿sí? Y en el caso de que el email sea el correcto, acá vamos a hacer un response allow. ¿Sí? Que esto básicamente le da acceso y le permite ejecutar, en el caso de que estemos llamando este gate en un controlador, le va a permitir ejecutar el flujo normal del controlador. Entonces acá ya tenemos definida nuestro gate, ¿sí? El gate de ver compras, en el que lo único que chequea es que el email del usuario sea este. Si el email es este, él deja seguir el flujo normal de la aplicación, y en el caso de que no, este método deny lo que hace es arrojarnos un error 403, creo, con este mensajito que le pasamos acá. Bueno, ahora la pregunta es ¿cómo utilizamos este gate? ¿No? La forma más sencilla que tenemos es como muestra acá en la documentación, ¿sí? Que nos dice acá que podemos utilizar esta forma en el controlador. Fíjense que está en el controlador. Y si nosotros vamos acá a nuestra aplicación, vamos a el controlador de la compra. Este acá no era el controlador que está acá en el backend.
Si nosotros en el método index acá llamamos a gate allows ver compras, ¿sí? Obviamente este gate no recibe nada. ¿Sí? Si nosotros utilizamos esto acá, vamos a ver que si nosotros ejecutamos esto con el usuario rodrigo@mail.com, fíjese que acá me deja ver las compras, pero yo acá en otra ventana tengo abierto para entrar con un usuario nuevo que creé, que es el admin@admin.com. Entonces si yo ahora trato de ver las compras, ¿sí? De irme acá a compras, editar, fíjense que lo que va a suceder es que me da un 403 forbidden, ¿sí? Que es básicamente lo que sucede acá. Ahora, a mí este método no me gusta por dos simples motivos. El primero es que nosotros definimos, acá cuando definimos el gate, definimos un flujo en el cual si el mail del usuario es este, se le permita el acceso a esta acción. Y si no, se nos devuelva un error con este mensajito. Y acá no estamos utilizando ese mensaje porque estamos chequeando que si el usuario no tiene este permiso, nos devuelve un abort 403. Bueno, este primer error se podría solucionar directamente utilizando, en vez de chequear si tiene el permiso, podemos utilizar el método authorize, en donde va, además de verificar si tiene este permiso, si no tiene el usuario acceso a este gate, nos va a realizar el flujo de deny. Entonces, si nosotros ahora volvemos acá sí con el usuario admin y trato de ingresar, ahora fíjense que nos muestra el mensajito que estamos poniendo en el response deny. Pero ahora nos queda el otro error, y es que no le estamos sumando responsabilidad a un método del controlador. Entonces acá estaríamos teniendo, este método estaría teniendo dos responsabilidades: obtener las compras, devolver las compras, o sea, devolver la vista con las compras, y además estar chequeando si el usuario tiene este permiso. Entonces, imagínense que este método, este controlador está utilizando todos sus métodos. Tendríamos que estar definiendo en cada método el gate correspondiente, lo cual a mi parecer no me parece bueno, porque como digo, estamos sumando responsabilidades a un controlador que no tendría que tener la responsabilidad de chequear si el usuario tiene el permiso. Entonces, para todo esto, Laravel nos brinda además un middleware que tiene interno, que es el middleware CAN. ¿Sí? El middleware CAN lo único que recibe es el nombre de un gate y va a chequear por atrás si el usuario tiene acceso a ese gate, y si tiene acceso nos va a dejar ingresar, nos va a realizar el flujo normal, y si no, en este caso va a ejecutar el response deny o lo que nosotros pongamos de si el usuario no tiene acceso a este gate. Y por lo tanto nos vamos a estar ahorrando de chequear si el usuario tiene acceso a este permiso en el controlador. Entonces nosotros, para ejecutar un middleware, tenemos, como ya vimos, varias formas de hacerlo. El primero que podemos hacer es directamente, podemos agregar en las rutas, podemos agregar el middleware CAN, como digo, y ver compras. Entonces en este caso, si nosotros le damos F5 con el usuario admin, fíjense que me va a seguir manteniendo el flujo, es decir, no me va a dejar ingresar. Pero si ahora me vengo con el usuario Rodrigo, que es el que tiene acceso a ver las compras, lo voy a poder hacer, ¿sí? Además de esto, como estamos seteando el middleware directamente en el resource, nos va a estar validando todas las URLs, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo quiero acá ingresar a esta URL, admin compras 37 edit, si yo trato de ingresar a esta URL con el usuario admin, también me va a estar validando ese permiso, porque como digo, estamos aplicando el middleware sobre el resource. Y si nosotros quisiéramos tal vez tener un poco más de control sobre qué métodos ejecutamos este middleware, nosotros podemos definir, ¿sí? Nosotros podemos venirnos a lo que es el controlador, utilizar el método construct, y acá dentro del método construct nosotros podemos definir que se ejecute el middleware de ver compras. Y lo que tiene de diferente es que acá podemos indicarle sobre qué métodos queremos que tal vez ejecute este middleware, ¿no? Entonces acá, como segundo parámetro, le vamos a agregar unas opciones, que una de las opciones es el only, donde acá vamos a poder definirle sobre qué métodos queremos que se ejecute este middleware, ¿sí? Tal vez queremos que solo se ejecute sobre el método index, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ingresar a barra compras, fíjense, nos va a seguir tirando este error. Pero ahora, si queremos volver si queremos ver la compra, ¿sí? Individualmente, nos va a dejar ingresar
porque el middleware ahora solo se está ejecutando en el método index, ¿sí? Si nosotros además queremos que no se ejecute sobre el método edit, acá agregamos el método edit y de esa forma ahí ya también nos va a estar validando eso. Y obviamente, como siempre digo, si estamos con el usuario que puede acceder al gate, esto se mantiene y me va a dejar ingresar a ver las compras individuales y el listado de compras. Entonces,